nos dice la palabra, vamos a leer, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Dice el verso 3, se lo repito: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda, verso 5, a Jehová tu camino y confía. Hay una palabra más de confianza en él. Y él exhibirá tu justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Guarda silencio, verso 7, ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prosperan en su camino por el hombre que hace maldad. Está diciendo: no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. ¿No? Es bien claro. Verso 8: deja la ira y desecha el enojo. Este es otro versículo importante. Todos son importantes. Verso 9: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire qué importante. Pues de aquí a poco no existirán los malos. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos, oiga, verso 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Aquí está el vengador. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No será avergonzado en el mal tiempo. Oiga, verso 19. No será avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos permanecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dispararán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su camino.
Versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es de bendición. De acuerdo a algunos versículos que hemos leído en este Salmo 37, vamos a hablar en la idea de la victoria en la vida depende a quién seguimos. Lo voy a repetir de nuevo. La victoria en la vida depende a quién seguimos. Interesante la frase. Quisiera detenerme solo unos momentitos para introducir la idea y trate la manera de poner atención. Este salmo y muchos otros salmos que encontramos en la Biblia son siempre las expresiones de una persona que es muy conocida por todo el pueblo cristiano. Me refiero a David. David, dentro de la Biblia, no tiene menos de 70 y más salmos, donde en cada salmo expresa en ocasiones derrotas, pero a la vez siempre hace destacar las victorias que ha obtenido. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo por el hecho de que la Biblia habla bastante de David. Sabemos que la vida de David es donde aparece en mención siempre en ese inicio que se menciona en la palabra, que es allá cuando Samuel va a ungir a un hijo de Isaí, y es ahí donde le pregunta a Samuel si no hay alguien más o algún hijo más a Isaí. Y ahí se menciona el caso de David, el nombre de David. David siempre lo vemos destacado en cuanto a esa relación con Dios. Los salmos que encontramos nosotros en la Biblia escritos son salmos que David decía hace un momento, los venía expresando, es decir, eran frases que salían de su corazón en gratitud a Dios. Vemos a David de qué manera Dios lo va sacando adelante en las diversas situaciones en las que se veía envuelto desde su inicio. Por ejemplo, el Señor, cuando David habla con Saúl, le expresa de qué manera él había sido exitoso con el oso, había sido exitoso con el león. Y cuando hablamos de oso y cuando hablamos de león, estamos hablando de fieras salvajes. Sin embargo, lo que le dice David a Saúl, como para que Saúl confíe en que él sí va a tener la victoria sobre Goliat,
le tiene que hacer esa historia de las victorias que tuvo con el oso y que tuvo con el león. Al hablar de esas victorias, hermano, que David expresa con estas fieras, no es una cosa sencilla. Muchas veces nosotros lo leemos y creemos que es una cosa así, pues, que no tiene mayor importancia. Pero estamos hablando de fieras salvajes que obviamente estaban en el campo y atacaban las ovejas de David. Pero ¿cómo puede ser, o cómo podría lograrse, o cómo podría lograr, o logró más bien David tales victorias con estas fieras que no distinguían si era persona lo que iban a atacar o era un animal? Pero lo que cuenta David es que lo venció, mató al oso, mató al león. Y eso es un hecho. Y vemos más adelante de qué manera David, aun cuando Saúl con todo su ejército no tuvo el valor de enfrentar, hermanos, a Goliat, vemos que David tiene la victoria sobre Goliat. Y para irle dibujando las diversas historias de David, quiero ir puntualizando, por ejemplo, la victoria que tuvo con el rey Saúl. Sabemos que Saúl no pudo, aun siendo el rey, matar a David. Lo persiguió, y ¿qué no hizo David? ¿O qué no hizo Saúl? Pero David salió victorioso. Y posteriormente, ponga atención a esto, para resumir toda, de alguna manera, haciendo algunas puntuaciones, vemos que aquel muchacho que era el pastorcito de las ovejas de Isaí, su padre, que ungió el profeta Samuel, vemos que increíble que se pudiera pensar que ese muchacho iba a ostentar o tener el privilegio y la asignación de ser el rey de todo Israel. No sé, era increíble, pues, un muchacho que no tenía aparentemente las capacidades, no tenía en el campo. Fíjese que ni soldado era, porque los soldados, los hermanos de David eran los soldados de Saúl. No tenía, pero nosotros lo vemos escalando hasta llegar a ser el rey de todo Israel. Aparte de ser el rey de todo Israel, nosotros lo vemos triunfando sobre las conquistas de las demás naciones. Es algo tremendo, hermanos, que podemos ir viendo las victorias de David. En ese sentido, uno se pregunta, uno se puede, como decíamos, preguntar, ¿cómo es que se logran estas victorias? Por ejemplo, en este capítulo número 37 de los Salmos, vemos cómo es que David, hermanos, identifica a los malos. Obviamente se está refiriendo a todo ese perseguir de Saúl y todo lo que él estuvo expuesto a los malos. Pero va haciendo una separación en estos versículos, en este capítulo 37, y él dice que no se impaciente, dice, no se impacienten a causa de los malignos, porque él vio cómo los malignos, cómo sus enemigos
fueron siendo vencidos. Es decir, está diciendo David, ni tengan envidia, dice, de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, dice el verso 2 del 37 Salmo, y como la hierba. Y él hace mención, por ejemplo, yo puntualizaba los versículos, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace, o con el hombre que hace maldad, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te insistes en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire cómo va siendo el contraste, David. Y a mí me llamaba sobre todo la atención el versículo número 25 del capítulo 37 de Salmos. Joven fui, dice, y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Estas son expresiones de un hombre triunfador. Estas son expresiones de alguien que no le han contado una historia, sino que la ha vivido y ha estado en momentos casi en las manos de los malos. Pero David siempre superó, siempre salió adelante. Ahora, ¿cómo es que se logra esto? Siempre la victoria, y es acá donde vamos, por eso decía, a manera de tema, hermanos. A manera de tema es la victoria en la vida siempre depende a quién seguimos. ¿Cómo es que David logra superar los obstáculos? Logra, hermanos, ser promovido por último como el rey de Israel. Eso sería lo más elevado para David. Por supuesto que lo era, porque se convirtió en el pastor de toda la nación de Israel. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo lo logró? Las victorias siempre en la vida dependerán de quién o a quién nosotros como personas seguimos. Dicho de otra manera, esto que estoy haciendo un panorama generalizado de la victoria de David, de los éxitos de David, que no pudo ser en ningún momento atrapado, bendecido por los, consumido por los malignos, sino que siempre salió adelante. Por ejemplo, dice la Biblia que hubieron momentos cuando David casi que cae en las manos de Saúl. Pero de ahí él se le escapaba. Hubo una ocasión que David tuvo que salir de lo que era el radio de la nación de Israel para librar su vida e ir, fíjese bien, a lo que era los filisteos. El rey filisteo, le dijeron al rey filisteo, el rey Aquis, le dijeron, fíjese cómo no estarían los filisteos de mal con David si David les había matado hacía años a su paladín, a su líder, a Goliat. Pero David, huyendo de
Saúl no hay otra salida sino meterse, hermanos, ahí donde estaban los filisteos, que él sabía que ahí pues iba a perecer. Pero se le vino la estrategia a David de hacerse como loco y echaba espumarajos. Y cuando los filisteos lo conocieron y quizás se ponía a gritar, se ponía a rasgarse las vestiduras, a hacer veces de loco y de demente, le avisaron al rey Aquis, le dijeron: ahí está David. Imagínense cómo no se lo comerían ahí los filisteos si era archimillonario de ellos, por lo que ya le conté. Pero ¿sabe qué dijo el rey Aquis? Dijo: déjenlo, dijo, ¿para qué quiero más loco yo aquí? Que se vaya. Y de esa manera vemos que lo libró Dios. Es decir, unas cosas tan lindas, hermano, unas cosas tan increíbles. ¿De qué manera David superó de una manera y de otra? Pero ¿quién es el que siempre le dio la victoria? El que le dio la victoria siempre fue Dios. Es que es ahí donde vamos a ver siempre la diferencia. La diferencia siempre la vamos a ver dependiendo a quién nosotros seguimos. Siempre las personas que, hermanos, diríamos, le voy a dar el beneficio para decir de esta manera, aquellos que seguimos al Señor, aquellos que vamos detrás de ese Dios verdadero, es un hecho, hermanos, que la historia se repetirá. ¿En qué sentido? Que la victoria se va a ir repitiendo de personas que siempre vamos a salir adelante, que siempre vamos a triunfar, no importa cuál sean los gigantes, no importa cuál sean las dificultades. Media vez nosotros hayamos decidido, qué preciosa esta palabra, decidido seguir al Señor, seguir a Dios. Eso es lo que hará la diferencia. Eso es lo que nos hará, como dice el apóstol Pablo, no vencedores, sino más que vencedores. Eso es lo que marcará la diferencia. Queremos ver nosotros a hombres, y si los queremos ver, personajes triunfadores dentro, hermanos, de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo no vale la pena mencionar a un José? ¿Cómo puede ser que José, teniendo incluso a sus enemigos, los peores archimillonarios enemigos de José, que intentaron destruir al jovencito, sus hermanos lo intentaron, pero cómo puede ser que José triunfa como mayordomo, que José triunfa como el jefe de la cárcel, y como Josué llega a ostentar, hermanos, lo que era ser el segundo señor de Egipto? ¿Cómo se puede explicar eso? Pudiéramos explicarlo, por ejemplo, hoy en el tiempo moderno, podríamos darle una explicación. ¿Sabe por qué? Me diría alguien. ¿Sabe por qué? Si está hablando de José, llegó a esa posición de ser el segundo señor del imperio. Es como que ahorita el vicepresidente, y quizás menos, quizás más que el vicepresidente de la nación más grande o más poderosa del mundo, que es la nación del norte. Hermanos, a eso llegó José. Y usted me dirá, ¿cómo es que llegó? Es porque sacó las mejores notas en las universidades de mayor prestigio en el mundo. No se habla de que José pasó por las universidades más prestigiosas. Sencillamente, la victoria de José contra sus enemigos dependió de que él seguía a Dios. Ahí está, y allí siempre estará la victoria. Ahí nosotros vemos, hermanos, el caso de lo que en este particular sería
en la historia de Moisés, ¿qué diríamos de Moisés? ¿Cómo podemos hablar de Moisés en este tiempo? No de un Moisés fracasado, no de un Moisés que dejó mucho que desear, sino de un hombre que llegó a entender que aun cuando tenía la gloria de Egipto en ese entonces, y que obviamente sería sin duda el que sustituiría al faraón, el que lo había adoptado, ¿cómo puede ser que, hermanos, vemos a un Moisés usado por Dios, que es el hombre, el instrumento que derrama 10 plagas sobre Egipto, 10 plagas destructivas sobre Egipto? ¿Cómo podemos ver a un hombre que levanta la vara y le ordena al mar que se parta? ¿Cómo podemos ver a un hombre sin graneros, sin maquilas, dentro de un desierto por 40 años, viviendo, hermanos, y siendo prosperado y bendecido con el alimento de Dios que descendía del cielo? ¿Cómo puede ser que un hombre hable a la roca y la roca vierta agua? ¿Cómo puede ser? Eso no se logra en las universidades, señores. Eso no se logra con el poder económico, no se logra con poderes políticos. Sencillamente ese es el resultado de seguir a Dios. Moisés dijo, dice el libro de Hebreos, que por la fe renunció, oiga, renunció seguir la línea faraónica. Por la fe renunció ser llamado hijo de Faraón y se identificó con el vituperio de Cristo. Es decir, que estuviéramos hablando de Moisés en esta hora. No existiera, ni en la Biblia existiera Moisés. Pero ¿cómo es que se logra? Siempre está sencillo. Es que las victorias dentro de la vida, tanto en el éxito en el cual usted quiera ubicar el éxito, en lo que sea, siempre vamos a concluir que siempre los hombres triunfadores dentro de la historia de la palabra del Señor son personas que decidieron, como el caso de Daniel. Cuando llega a Babilonia, usted ve que desde jovencito el rey le echó el ojo y dijo: estos jóvenes van a ser muy productivos y muy oportunos para mi servicio del rey. Y usted ve que quisieron, o más bien el rey ordenó que le dieran los protocolos del rey Nabucodonosor, que les dieran la alimentación de acuerdo a lo hacía Babilonia. Pero ahí vemos nosotros, hermanos, que Daniel y los otros jóvenes, que probablemente eran como parientes, eran primos hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, que les cambió el nombre, Nabucodonosor, ellos iban conscientes de que ellos, aun cuando se les abría puertas, aparentemente que ellos iban a ser funcionarios importantes dentro del gobierno babilónico, ellos pusieron sus líneas, ellos pusieron sus límites y dijeron: no, nosotros no nos vamos a contaminar con la comida de Babilonia, no nos vamos a contaminar, dicho de otra manera, con el sistema babilónico. Nosotros somos únicamente afines y seguidores del Dios de Israel. Y usted ve que cuando a los muchachos, el mismo Nabucodonosor quiso que le adoraran la estatua que había hecho, dijeron ellos: no, nosotros no adoramos a nadie, sino que solo adoraremos a nuestro Dios. Y eso le granjeó
el horno caliente 7 veces. Pero qué importante, ¿quién puede dar testimonio de un milagro tan poderoso que el mismo rey Nabucodonosor dijo: fueron 3, y porque hay 4, y por qué no se los ha consumido el horno de fuego? ¿Sabe por qué no se los consumió el horno de fuego? Porque estos, y vaya para los jóvenes, estos muchachos desde pequeños, desde jóvenes, estos no tenían síndrome de mamitis y síndrome de mundanitis. Estos muchachos eran seguidores del Dios de Israel. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Es decir, no hay que complicarnos. Dice, hermanos, por ejemplo, el Salmo 34 habla, el versículo, verso 19, muchas son, verso 15, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Esto es el campeón, hermanos. Esto que estaba escuchando, esto es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque acá, sin mayores complicaciones, estamos viendo de qué manera es que en la vida nosotros podemos tener victorias. Cómo en la vida nosotros saldremos hacia adelante. De qué manera en la vida, hermanos, estaremos arriba y no abajo. De qué manera en la vida usted ve que estamos viviendo, y hoy precisamente estamos en el tiempo de una sociedad descabrejada. Estamos en el tiempo inmersos en un mundo sin valores, sin principios, en un mundo humanista, en un mundo relativista, en un posmodernismo que lo que significa es, hermanos, lo que significa es ese asunto de todo es válido y nada es verdad. No importa. Sabemos que aun cuando los valores están perdidos y que no se sabe ni el significado ni la definición de lo que significa valores, hermanos, no importa que hayan enfermedades, que hayan pestes, que hayan hambrunas, no importa que hayan, hermanos, escaseces, aleluya. Dijo el mismo salmista: ¿de dónde pues vendrá mi socorro? El socorro del que sigue al Señor. Por eso es que hay que seguir, hay que saber, hay que elegir a quién seguimos en este mundo. Porque de ahí depende la victoria. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo David. Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Jehová. Esto es maravilloso. Es decir, en un mundo, ¿qué es? Si usted va a los países más adelantados científicamente, a donde usted vaya a Europa, vaya a países, hay países donde hay avances en todo sentido, pero son naciones, sociedades sin rumbo, sociedades angustiadas, familias destruidas, porque a donde quiera que usted pueda ir, a cualquier lugar, usted va a ver que todo es relativismo. Usted va a ver que no hay valores, que no hay hogares estables, que todo es relativo, que todo es, y lo que genera eso son monstruos como hijos, como familia, a donde quiera. Por ejemplo, es increíble ver en Estados Unidos muchachitos de 15 años con las grandes armas matando a diestra y siniestra en los colegios a sus compañeros. Es decir, la gente está loca, pero aun cuando eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, si usted es esa persona que ha decidido seguir en pos de Cristo,
Usted no se preocupe que venga el hambre. Usted no se preocupa que vengan las pestes. Usted no se preocupe que le amenacen los enemigos. Mire lo que dice este Salmo 100, el Salmo 37. Mire lo que está diciendo. Esto es importante. Dice lo que estuvimos leyendo. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, no, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Ajá. Ahí está. Dice que este salmo nos está dando como un empujón, porque muchas veces nosotros creemos que estamos mal, que no tenemos quien por nosotros, que nos va a alcanzar lo que es el mal que está agobiando a este mundo. Nosotros muchas veces decimos: pero ¿cuál será mi futuro? No te preocupes, si eres seguidor del Señor, no te preocupes, no te preocupes. Dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Que ahí está la victoria. No te preocupes de lo que viene. Por ejemplo, lo que viene por ejemplo, hay problemas, hay hogares, hogares o hay personas que se están dando la tarea de destruir a su cónyuge. Hay personas que maltratan, hay personas, y muchas veces esa persona maltratada que es cristiano dice: lo que están haciendo conmigo. Pero ¿cómo? Aquí dice: no te preocupes, que los malos, y no es que estemos deseándole el mal, es Dios el que está diciendo acá en esta: no te impacientes a causa de los malignos. Es decir, todo eso que te están haciendo daño. No te impacientes. No te impacientes. Porque el caso tuyo no es un caso aislado. El caso mío no es un caso aislado. No te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba. ¿Y quiénes son estos? Los que no quieren seguir a Dios, los que tienen su religión, los que tienen a Dios a su manera. No te impacientes. O sea, no nos perdamos el gozo, no perdamos la dirección, hermanos. No, que no seamos sorprendidos, como sería el caso del Salmo 73. Mire el problema del Salmo 73. Abra su Biblia y veámoslo. Mire, dice, ciertamente, dice, este salmo lo expresa Asaf, no es de David, pero Asaf, que era un levita, sacerdote, él, al ver a los impíos, que dice bien gordo, dice acá, ya lo vamos a leer, dice que él veía los impíos en buenos carros y buenas cosas. Lo voy a parafrasear de esa manera. Ellos veían bien, que estaban bien comidos y que no les faltaba nada y que tenían todo, y aún siendo malos. A ese punto llegó Asaf en este salmo. Él lo expresa: ciertamente es bueno Dios para con Israel, dice, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi que se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. No, hermanito, no se preocupe que anden como quieran andar los que no quieren seguir a Dios. Mire, porque no tienen, dice, él estaba como envidioso, el salmista acá, Asaf, porque tuve envidia de ellos, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí déjenlo, que chupen
que mujereen, ahí déjenlo que se balantoneen. Verso 4, porque no tienen, dice, congojas. Él pensaba que no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, los ve bien cholotones, dice acá el salmista. No pasan trabajos como los otros mortales, dice él, está quejándose. No son azotados como los demás hombres, así piensa él. Por tanto, la soberbia los corona. Está diciendo, bueno, haciendo mal lo que tienen son coronas. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les salen de gordura, o sea, bien gordos. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Usted ve que la gente que tiene poder solo abre la boca y manda a matar a cualquiera. Tienen poder, y esto lo está viendo Asaf. Ponen su boca contra el cielo, blasfeman, dicho de otra manera, y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dice, como sabe Dios, hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos son sin turbados, son, dice, turbados del mundo. Alcanzaron riquezas, pero al final dice, hermanos, cuando dice el verso 15, si dijeran hoy, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de los hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario, verso 17, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los que no siguen a Dios. Ciertamente los has puesto en deslizadero. Ese es el fin del que no sigue a Dios. En asolamiento los has hecho caer, como han sido asolados de repente. Y dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Ahora él reflexiona en el versículo 22. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice este salmista a Dios. Ahora, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado. Ahora entienda qué diferencia. Según tu consejo. Y dice el verso 25, ¿a quién, oiga, tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Verso 25, esto es poderoso. Llega a la conclusión de decir, ¿por qué tengo que estar envidiando y por qué estar buscándole la venganza a los que me están haciendo daño? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que fijarme? ¿Por qué tenemos que nosotros poner los ojos en aquellos que desprecian a Dios y que de alguna manera se ven prosperados? Nosotros hagamos lo que ha hecho o hizo en este entonces Asaf. Dijo, ¿a quién tan torpe era yo? Dice, estar peleando, estar viendo, estar complicándome la vida. Tan torpe era yo, más que una bestia. Pero llegué a la conclusión, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tenemos nosotros en el cielo? Nosotros tenemos al Dios todopoderoso, al Dios que, hermanos, que levanta del muladar a su pueblo. Dice el salmista, este pobre clamó y Dios le oyó y lo sacó del foso de la desesperación. Ese es, o eso es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia, seguir al Señor. Por eso decíamos que la victoria siempre va a consistir dependiendo a quién decidamos seguir en esta vida. Siempre vamos a ver en todos los campos, vemos las victorias
de los profetas, vemos las victorias de los apóstoles, vemos las victorias de todos esos hombres tremendamente usados, bendecidos, hermanos, por Dios. Pero ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que los llevó a victorias? El haber decidido. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando el Señor en el capítulo número 24 de San Mateo, verso 24, y 9, vamos a ver de Mateo, si no estoy, 4, 19. Mire lo que leemos acá, qué importante, en el versículo, vamos a ver, 19. Dice en el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que dice que echaban la red en el mar, porque eran ingenieros, eran astronautas, eran filósofos, ¿qué eran? Dice ahí, pescadores. ¿Y qué les dice el verso 19? Venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Os haré pescadores de hombre. Y ellos, este verso 20 es impactante para su servidor. Y ellos, entonces, dejando, ¿cuándo? Después de un año, que dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 21, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, también eran astronautas, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. ¿A dónde? En la embarcación. Esta embarcación era una embarcación de las más modernas. Y tenían herramientas de trabajo de las más sofisticadas, a tal grado que hasta remendándolas estaban. Así dice el versículo 21, dice, estaban en la barca de Zebedeo su padre, ni de ellos era la barca, era de su papá, que remendaban, ni atarrayas, ni redes buenas tenían. Remendaban sus redes y lo llamó. El verso 22 dice, y ellos dejando al instante la barca, ¿y qué más dice? Y a su padre le siguieron. Aleluya. Y recorrió Jesús. Y usted ve a uno de estos astronautas experimentado, que hermanos, en cosas científicas, nada de eso. Usted ve que un día este ex pescador llega al templo de Hermosa después de haberse levantado Jesús al cielo. Le dice a un hombre que tenía casi 40 años de estar mendigando a la orilla o a la puerta del templo de la Hermosa, y le dijo, hey, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y inmediatamente el cojo, casi de 40 años, empezó a saltar. Y dicen los evangelios que dice el libro de los Hechos que los brincos eran para adentro, y brincando entró hasta adentro, y saltando se acabó la cojera. ¿Cómo se logra eso? Es cuando nosotros decidamos a quién seguimos. Pasamos de ser don nadie, pasamos a ser don por gusto, pasamos de ser del montón y somos promovidos a posiciones importantes. Ese ex pescador le dijo, Señor, si eres tú, di que vaya sobre las aguas.
nadie aparte de Jesús ha caminado sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas líquidas. Ahí empezó. Ahí se le puede sumar a eso que el Señor lo hizo trasladarse a la cuarta dimensión. Es tremendo. ¿Cómo se logra eso? Sencillamente ahí dice que dejó la barca y luego siguió a Jesús. Ajá. Hay otro que dice que estaba en la salida de Capernaú, que es Leví o Mateo, un gran picarazo, un gran ladronazo, de los ladrones con cuello. Esto es para los ladrones que creen que no tienen salida. Pero le llamaban ladrón, y comparado con las mismas rameras en el ambiente judío, era publicano. Por eso, porque él le cobraba el impuesto a los mismos judíos para dárselos a Roma. Por eso eran odiados y condenados los publicanos. Pero venía saliendo el Señor de Capernaú. ¿O está viviendo, hermano? Damos un gloria a Dios. Tóquele ahí las costillitas al que se le está durmiendo. Hermanos, y sale el Señor de ahí de la ciudad y le dice: Mateo, sígueme. Y la Biblia dice que de inmediato dejó aquella actividad indecente y le siguió. Aleluya. Aunque hay algunos teólogos que se inventan un montón de teología, que dicen que Mateo no es el que escribió Mateo, pero es Mateo el que escribió Mateo. ¿Cómo podía este ladronazo ser el instrumento de Dios? Un libro del canon divino que se inserta en la Biblia. Esto es increíble. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo? ¿Dónde se compra esto? ¿Cómo se come esto? Sencillamente, cuando decidimos en la vida a quién seguimos. Sencillamente. El tal Pedro, el ex pescador, dice que pasaba, imagínense, dice, a donde andaba él predicando, y tenía un poder sobrenatural sobre su cuerpo, que la sombra de Pedro salían sanos los enfermos. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Sin estudiar medicina, solo la sombra, y pum, se paraban y agarraban los pañuelos de Pablo y luego los ponían en los enfermos y se sanaban los enfermos. Se da cuenta que para ser victorioso no se ocupa mucho. Es sencillo, ya está hecho. Pero, por supuesto, yo aclararía un detalle con lo cual vamos a ir cerrando. Y el detalle es que siempre debe de ser personas no duales, porque algunos dicen: no, yo soy cristiano, dice. Y yo, pero ¿cristianos de cuáles? Aquí no estamos hablando de medias tintas. Porque si vamos a ser victoriosos, si queremos la victoria, tenemos que ser cristianos. Yo no oigo en la Biblia que cayó Pedro, que se metió con una mujer, que Pablo por allá le hallaron no sé qué, que se robó no sé qué, que lo metieron preso porque andaba vendiendo droga. No encontramos que a un Mateo volvió a ejercer su profesión. No encontramos. Ellos se metieron, decidieron seguirlo de un solo para siempre. Que tenga oídos. Sí, porque el problema es que la gente nosotros presumimos, queremos las victorias, pero ahí estamos siempre. Seguimos igual. Seguimos entre dos pensamientos. Seguimos entre Jerez y la frontera.
Eso es lo que no me gusta de este hermano. Dicen algunos que siempre ahí saca el machete. Esto no es machete. Esto son realidades. Es que siempre la seguida es definido. No es que el cristiano es desde que entra. Por lo menos yo tengo más de 30 años de haber entrado siguiendo al Señor. Pero yo no estoy pensando que, pues sí que ya tengo 30 y pico de años y ya suficiente, ya voy a tirar la toalla. El día que tire la toalla me arte el diablo. Y no voy a poder seguir disfrutando las victorias que he recibido de parte de mi Dios. No es que, de acuerdo a cómo me pinte el tiempo, así voy a ser creyente. No, eso no funciona. Por eso lo estoy aclarando. No vayamos a confundir. Yo estoy siguiendo al Señor, hermanito, pero ¿de qué seguidores? Porque hay unos seguidores que andaban detrás del Señor y el Señor tuvo que decirle: ustedes me siguen. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les dijo, hermanita? Porque les di comidita, le dijo, por eso me siguen. Así que hay unos que lo andan siguiendo para que les arregle el marido, para que les arregle la mujer, para que les... No, hay que seguirlo incondicionalmente, mamayita linda. Incondicionalmente. Estos dejaron a su padre y dejaron las chinchorras rotas. Qué decisión tan maravillosa. Por eso, insisto, estoy aclarando que no es solo, yo voy a la iglesia. Sí, si a la iglesia hasta el demonio viene. Eso no estemos confundiendo. Estamos hablando de Moisés. Veamos cuántas caídas tuvo Moisés desde que salió de Egipto. ¿No parece ahí? Y si David tuvo una caída, pero se levantó. Ahora, como el evangelio es más moderno, creen que la gente que no, ahora debe de ser, ya hermano, ya usted lo dejó, ya se quedó en el pasado. El evangelio ahora es moderno. Ahora el evangelio es de acuerdo a la cultura. La cultura tiene que someterse al evangelio, señores, no el evangelio a la cultura. Es que mire, por eso es que yo soy ajeno a esos movimientos juveniles que quieren ganarse los jóvenes hermanos raramente, metiéndoles música rock para que los hipotes vengan a las iglesias. A los jóvenes lo que hay que meterles es Biblia, es palabra, es oración, es visión, no son rock dentro de las iglesias. Entonces, ese es el problema. Por eso es que, ¿sabe por qué? Es que entonces usted, asumiendo que está dentro de una iglesia y que ya usted ya tiene algunos días, pero yo no estoy diciendo que vamos a entrar de una vez pulidos, porque está el proceso de la santificación, pero el ascenso del creyente es como la luz de la aurora. Es decir, uno pasa un año, de un año ya hay mucho que se ha trabajado en mi carácter, en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mis acciones. Yo ya cambié mucho y viene otro año y voy a cambiar otro poco. Ese es la senda del justo. Pero sigue siendo el hombre malcriado, amante del mundo, la mujer igual. Entonces hay muchos que andan viendo. Fíjese que en una ocasión iba un montón de gente detrás del Señor. Con esto ya lo voy a dejar para que se tome el café. Dice que iban detrás del Señor y el Señor, yo me imagino que dio una vuelta, él iba así caminando y después dio una vuelta así y le dijo: oigan, las zorras tienen guaridas y las aves del campo nido, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y mire, bomba les hizo la camisa a todos y se fueron. Porque andaban siguiendo al Señor cuando le dice, el Hijo del Hombre no tiene pues la función aquí de hacerlos millonarios. Es más, no tiene a dónde recostar su cabeza.
Más bien las aves tienen y las zorras tienen cuevitas, pero yo no tengo nada, así que se desinflaron. ¿Cuál es los que siguen porque Dios los prospere? Que me dé, que me dé, que me dé, que me dé, pidiches, ambiciosos. Pues hay que aplicarle esta misma palabra. Yo no tengo, dijo el Señor, yo no vengo a engordar gente acá. Yo vengo a pregonar el reino de Dios. Y el reino de Dios está entre vosotros. Y el que quiera ese reino de Dios, tome su cruz y siga en y cruz significa muerte, mamita. Muerte, cruz es muerte. No es que vayas a ir a comprar un escapulario ahí a la iglesia de tu pueblo. No, lo que dice cruz es muerte. Eso es lo que quiere decir, tome su cruz. Ese tipo de creyentes es el que va a tener éxito. Porque primero, ha tomado la decisión de seguir al mejor. Al mejor. Y segundo, él sigue en el trasfondo de un seguir definido. ¿Usted cree que Ruth hubiera llegado a ser la abuela de David? Porque eso fue la Ruth, vamos a ver, se casó con Booz. Booz tuvo de Obed a Isaí, sí, la abuela o la bisabuela. Era una moabita, era de la tierra de los que habían dañado a Israel, una tierra maldecida, ya estaba maldecida la tierra de los moabitas. Porque cuando Israel salió de Egipto, los moabitas le cerraron el camino en el desierto. Y el Señor le dijo que iban a ser maldecidos por eso. Pero ¿cómo es que esta muchacha, son dos, está Orfa y está Ruth? Y allá le dice la suegrita, que ya viene toda paleada de allá de ese lugar, le dice: hijitas, tengan la bondad, hijitas, de regresarse a sus dioses y a su gente. Yo estoy vieja, ¿qué les puedo ofrecer? No. Y la tal Orfa empieza a llorar, como algunos que lloran así como ya saben ustedes, vean unos animalones así grandes. Y empezó a llorar y pataleaba: yo te quiero, suegrita. Pero vuélvase, dijo, está bien. Y le dio un abrazo y un besito y se regresó la hermana Orfa. Ese es el que quiere las bendiciones, pero no se define seguir la bendición. Pero la otra le dijo: mira, suegra, le dijo, seamos claros, a donde tú vayas yo voy a ir. Tu Dios será mi Dios. Ajá. Eso son otros $100, señores. A donde tú vayas yo quiero, y a donde te entierren a vos, viejita, ahí quiero yo ser enterrada. Y no me digas que te deje. Y como una garrapata prendida a la cipota de Noemí. Y le dijo: vaya pues, hija, ¿y qué voy a hacer? Vamos. Y ¿sabe a qué cuando llegó al pueblo, sabe a qué la mandó? La mandó a buscar rebuscos, como cuando usted tiene una milpa, y a buscar los tulunquitos que dejan ahí los que arrancan las mazorcas, para poder comer en una pobreza terrible. Pero ¿cómo llegó a ser la bisabuela de David? ¿Cómo es eso? Tuvo la mejor decisión de seguir al mejor. Las bendiciones no se regalan, mucho menos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con lo cual finalizamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Queremos la victoria? Usted, hermano, quiere la victoria, quiere tener una familia bendecida, quiere tener salud. Yo no digo que no vamos a tener problemas. ¿Quiere usted que sea ser guardado, como dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, en quien yo tengo contentamiento. Él me librará de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Darda y escudo es su verdad. Él te librará de la peste destructora, de saeta que vuela de día y de pestilencia que anda en oscuridad. ¿Cómo se logra eso? Cuando uno decide seguir al mejor. David fue un campeonazo con golpes dentro de la vida, pero dice que fue conforme al corazón de Dios. Campeonazo. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo logró? A tal grado que el Señor, fíjate, que le ofreció a David que siempre iba a tener alguien que se sentara en su trono. ¿Y sabe quién es el que se va a ver? El hijo de David que se va a... ¿Cómo le decía Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ese hijo de David va a reinar en la silla de David en el milenio. ¿Cómo se logra eso, hermanitos? Así viviendo entre Jerez y la frontera, así entre elote y camagüe, así entre leche y gelatina, así entre ratos en el mundo y ratos en Dios. ¿Cómo se logra eso? Se define, señores. Aquí no se trata cómo fue que Job salió adelante. ¿Cómo es que logró Job salir, hermanos, con una avalancha tan destructiva sobre sus bienes, sobre su salud, sobre su familia, sobre sus amigos? Tremendo, es un knockout para Job. ¿Cómo se logró? Era alguien que seguía a Dios. Hoy hay un montón de locos en las redes que andan siguiendo a Lois Miguel, al otro mano floja, al futbolista. Por eso es que estás todo torcido y fracasado. Y los otros locos se alegran. Digo, tengo 2,000 seguidores, tengo 40,000 seguidores. Como dicen que para todos hay voluntarios hasta para ir al infierno, ¿verdad? Pero yo te aconsejo esta tarde, con lo cual finalizo, si quieres ser vencedor y más que vencedor, decide seguir a Cristo. Usted, hermano, usted que no se afirma, que ya está vieja y viejo y que todavía no se le ve cambio. Cambie ahora, empiece ahora. Y me va a contar. Y me va a contar las victorias que usted va a recibir. Dice la Biblia, el que no dejare padre, madre, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Hay mujercitas que porque el maridito le da la comidita. Y ellas, o viceversa, la mujercita es la que tiene el pistillo y él ahí tiene que estar. ¿Cuántas personas de esas hay en nuestras iglesias? Viviendo en desobediencia, viviendo no como es el concepto de lo que es el matrimonio, viviendo en fornicación. ¿Cómo te va a bendecir Dios si estás en fornicación? ¿Cómo te va a bendecir Dios si estás en adulterio? ¿Cómo te va a bendecir Dios tu familia si aquí nos metemos todos o no hay nada? ¿Sabes por qué se le hundió la vida a Elí? Porque Elí fue flojo con Dios y fue flojo con la familia. ¿Y qué vino? ¿Vino victoria para Elí? No, derrota, porque Dios le mató a los 2 hijos y a él lo desnucó y lo mató también. Que meterse con Dios, hay que saber, hay que estar claro
Que nuestro Dios no es como, hay un anciano que está allá que medio oye, que ese anciano tiene amnesia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Por eso es que uno en el evangelio no tiene que andar inventando. Yo no puedo subir aquí a predicar mentiras o inventarme cosas que yo no las vivo. Yo no digo que soy perfecto, pero yo tengo que tratar la manera de saber. Primeramente, uno, para poder llegar a este nivel, uno tiene que conocer la soberanía de Dios, el poder de Dios, y conocer lo miserable que es uno. Es la única para llegar a estos niveles, saber que uno sin Él no es nada. El problema es que muchos creemos que aún sin Él somos campeones. Entonces, cuando llegamos a la conclusión que Él es soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que yo soy un ser, un punto en la vida, yo, Dios mío, yo no soy nada. Entonces es ahí donde cambia o donde se ordenan las cosas. Esta tarde, eso último es para los hermanos, ahora para los amigos, con lo cual finalizo. Usted, amigo, que pues sí, que usted habla de Dios y que hasta predica. Fíjese que yo antes de ser cristiano era predicador. Bien raro, ¿verdad? Yo andaba predicando a donde andaba, a los clientes, donde quiera predicaba. ¿Y en qué iglesia se congrega? Me decían a mí. Y como pues era mentira. Yo había leído la Biblia, porque me agarró de leer la Biblia y yo decía, no, es que qué precioso esto, qué precioso. Y yo les hablaba de lo que había leído. Pero cuando me preguntaban en qué iglesia, no les podía decir, no hallaba ni qué decir porque ni sabía que existían iglesias. Si uno se rebusca, aún siendo aficionado, ¿verdad? Uno predica, no, si yo soy cristiano, si yo les ando predicando, y a veces la gente no es nada. Entonces, yo quiero decirle, decida, hoy, decida, este es su momento. Mire, yo estaba sacando un promedio y bendita la misericordia de Dios. Yo no lo digo porque pues sí, aquí vivimos orando y todo, pero bendito Dios, que como iglesia, esta terrible pandemia no nos ha matado gente. Nos ha guardado. Pastores filiales han sido guardados y han sido proveídos. ¿Pero a qué se debe esa victoria? Supuestamente ya estamos siguiendo al Señor y no estamos siguiendo a políticos, porque hay personas que andan detrás de políticos y andan con la cachucha del político, con la camiseta del político. Arrepiéntase, que Cristo le ama. Aquí la cachucha que tenemos, ni necesitamos cachuchas para andar identificándonos con Cristo, porque hay unos que andan la camiseta Cristo te ama y Cristo y saliendo del motel. No, aquí por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así que los amigos, si quiere, lo que viene dentro de todo esto son cosas terribles. Vienen calamidades para el mundo pecador, como dice el Salmo, que leíamos 37. Viene la ira de Dios para todos ellos, pero dice el versículo que leíamos, el versículo número 25, importante, hermanos. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, y simiente que mendigue pan. Eso lo experimentó David. Esta tarde es su oportunidad. No pierda tiempo. Estos hermanitos que pues sí son amigos de la iglesia, pero que ahí están. No quieren seguir a Cristo. Ahí están a medias. Va a tener problemas. Para lograr ser victorioso hay que meterse y hay que meterse bien.
Así de sencillo. No ande por las orillas. Aquí es todo o nada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con sus ojos cerrados. Voy a hacer una oración antes por los que se van a reconciliar. Vamos a orar. Quiero hacerles el llamado a los hermanos que se van a reconciliar primeramente. Usted no sabe qué le espera mañana. Uno no sabe nada. No importa lo que venga, pero si somos seguidores del Señor, no se preocupe. Dice acá, joven fui y envejecido. Y allá dice el otro salmo que leíamos, el Salmo 34, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Esta tarde, para los hermanos primeramente, los que se van a reconciliar, voy a hacer una oración por usted y también los amigos. Ya deje, hermano, de andar fuera. Ya deje, amigo, de andar fuera. Métase bien y le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien. Se lo digo por experiencia. Voy a orar. Repita conmigo los que se van a reconciliar y los que se van a entregar por primera vez a Cristo. Dígale, Señor, en este momento, decido con tu ayuda seguirte a partir de ahora. Quiero reconciliarme, quiero ser un cristiano verdadero. No quiero estar inventando, Señor, porque tú conoces adentro y afuera del cuerpo de cada persona. Aquí está mi corazón, dígale, perdóneme. Ahora he entendido de qué manera es que voy a salir adelante y voy a tener victorias. Es cuando esté definido el seguirle de una manera íntegra y sólida. Aquí está mi corazón, dígaselo ahí con sus propias palabras, repitiendo lo que le estoy diciendo. Y a los amigos, ahí en su lugar, de ese paso, amigo y amiga, de ese paso. Usted sin Dios no tiene ninguna esperanza que pueda tener victorias en la vida. El único que nos hace victoriosos es Él en nosotros. Ahí con sus ojos, vamos a cantar ese canto.